Buenas tardes para todos. Nosotros somos un grupo de profesoras que formamos parte de la comunidad educativa del Centro Regional de Profesores del Centro, que está ubicado en Florida. Es un centro de formación docente que ofrece para los interesados de la región Centro-Sur las carreras de profesorado. En el pasado año lectivo 2021, nosotras resolvimos formar parte de este proyecto para fortalecer la mirada de una mayor inclusión en nuestro centro para todos los estudiantes. En ese sentido fue que resolvimos empezar a escuchar, a aprender, a formar parte de los talleres que este proyecto nos brindó, bueno, para eso, para generar una cultura más inclusiva en la institución de la cual formamos parte. En ese sentido, una de las primeras cosas que aprendimos en los primeros talleres que desarrollamos es la importancia del desarrollo de una escucha atenta, una escucha en clave de inclusión. Y es así que desarrollamos como primer actividad en virtud del proyecto una encuesta de carácter anónimo con los estudiantes del centro de los diferentes niveles, de profesorado de los 4 niveles, preguntándoles acerca de cómo ha sido su trayectoria en términos de inclusión en el centro, ¿verdad? Cómo se han sentido en los diferentes ámbitos. Esa encuesta la sistematizamos. Las respuestas de dichas encuestas las sistematizamos en 4 ejes temáticos. Justamente la sistematización de esa encuesta reveló 4 ejes fundamentales en los que los alumnos creían que debíamos hacer foco para lograr un centro más inclusivo. Esos ejes son de infraestructura, de formación, de la atención de los equipos de gestión, y un eje vincular que está en el centro porque es el que notaron como con más debilidad dentro del centro, que para lograr un centro más inclusivo necesitamos trabajar con justamente la vinculación entre pares, entre docentes, entre todos los sectores de la institución educativa. Desde el eje de formación se pedía, por ejemplo, la aplicación de cursos que enseñan lenguaje de señas a todos, pictogramas en la institución para poder identificar mejor los lugares donde se está, de forma mucho más fácil, y que todos puedan acceder y entender, a veces sin la necesidad de leer, sino con símbolos inclusive. Un seminario de aprendizaje, de inclusión, diferentes tipos de talleres. En cuanto al equipo de gestión, se pidieron también, los estudiantes reclamaban más espacios de diálogo e intercambio, y en infraestructura se apuntaba a lo que es el mobiliario, por ejemplo, a través de los bancos, por ejemplo, que hay muy pocos para los estudiantes que son zurdos, más inclusión desde el punto de vista de ese, y de las escaleras, en el sentido de las escaleras, para que las personas que no pueden, por ejemplo, que estén en silla de ruedas, puedan acceder de forma más fácil y desde el interior de la institución a la planta superior. Desde el punto de vista del eje vincular, que lo que pedían ellos eran un acercamiento más grande entre sus pares, con los docentes y con el equipo de gestión, para poder justamente atenderlo, dado los tiempos, se decidió coordinar, trabajar de forma colaborativa, que fue uno de los aprendizajes más grandes que tuvimos después en este taller. Fue coordinar con el psicólogo Leonardo Martinelli 2 talleres con los alumnos de primer y segundo año. ¿Por qué con primer y segundo año? Porque justamente son los estudiantes que más ven vulnerada su carrera, que han estado en la pandemia durante todo ese momento, y que muchas veces sentían esa falta de inclusión en la institución justamente por no tener ese vínculo presencial. En el contexto del proyecto, otra de las actividades que se nos solicitó como prácticas inclusivas fue el desarrollo de clases con docencia compartida, de intrasignatura o interdisciplinar. El calendario lectivo de formación docente no coincidió tanto con el calendario que se nos propuso desde ProEdu, pero nosotros de todas formas recurrimos y quisimos compartir, porque el CERP, nuestro centro, tiene historia en este tipo de prácticas. En el CERP se dan clases interdisciplinares, en algunas fotos pueden ver docentes de formación docente con sus estudiantes que son de distintos profesorados intercalados en una misma clase, pero a su vez
los estudiantes en distintos contextos, ya sea cuando hacen la práctica docente o cuando egresan, ya pueden llevar a cabo este tipo de prácticas en docencia compartida o interdisciplinar. En este sentido, y como decían mis compañeras, algo que nos dejó el proyecto fue esto de buscar aliados para incluir. Y es parte de lo que nosotros aprendimos, que en este caso estas prácticas eran hechas de una manera amateur en su momento, pero ahora lo vemos desde la inclusión, desde llegar a más y de poder enseñar mejor a más, y dialogando con otros, compartiendo con otros. Estos son algunos ejemplos, y este equipo, para terminar, lo que quiere es dejar este mensaje que fue, de alguna manera, resume nuestro pasaje por el proyecto, que dice así: este grupo de trabajo pretende generar más espacios de integración en el centro educativo, fortaleciendo a la comunidad, apostando al trabajo coordinado y colaborativo, donde las voces de los protagonistas son tomadas en cuenta y contempladas, donde el liderazgo es compartido y ayuda a fomentar una cultura institucional más inclusiva. Bueno, muchísimas gracias.